¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a entrar en Fórmula 1? Si has hecho clic en este vídeo seguramente sea por eso, porque quieres saber cómo conseguí entrar en Fórmula 1. Y no el típico reel motivacional de un minuto en el cual te digo que tú también lo puedes conseguir, que simplemente necesitas seguir un par de claves y ya está, y pasas al siguiente reel y te olvidas para siempre de lo que acabas de escuchar. Este vídeo es una hora, literalmente una hora, de mi primera charla que di para el Colegio de Ingenieros de Madrid. Tuve el placer de dar una charla delante de más de 30 personas de manera presencial y unas 70 personas de manera telemática con respecto a cuál había sido mi camino hasta conseguir llegar a ser ingeniero de Red Bull con 24 años. No te vendo fórmulas mágicas, no te vendo que hay un camino específico el cual tienes que seguir para llegar. Simplemente te cuento mi historia, lo que creo que me ayudó de verdad y el por qué, sobre todo si eres joven, que te atrevas a buscar un camino diferente, que te atrevas a buscar un camino que realmente te acerque a llegar a ser ingeniero de Fórmula 1. Espero que esta charla de corazón te pueda ayudar a dirigir mucho mejor todas esas decisiones que tienes que tomar para llegar a ser un ingeniero de Fórmula 1 como yo también lo conseguí. Porque en una de las cosas que me centraba en esta charla era que yo no soy absolutamente nadie especial. Solo soy una persona que en algunos momentos tuvo suerte y en otros trabajó como nadie nunca ha trabajado. Si te gusta el vídeo, por favor te pido que le des un like, que lo compartas, que te suscribas al canal y que me apoyes mucho en este proyecto porque al final lo único que estoy tratando es de llevar tanto mi experiencia como la ingeniería de Fórmula 1 a todo el público de una manera que todo el mundo lo podamos entender. Y te invito también a que si ves la charla y te queda cualquier tipo de duda, tienes la sección de comentarios para ti. Escribe todas aquellas dudas que te hayan quedado pendientes en el tintero por resolver y yo estaré encantadísimo de respondértelas. Sin más dilación, espero que disfrutes del vídeo. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos, ¿no?, a esta sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Un placer, ¿no?, pues contar con, en este caso, pues con Diego Benito, ¿no? Yo creo que lo veréis, yo creo que ya lo conocéis todos, pero sí que es un ingeniero, pues referente, ¿no? Y sobre todo, pues que al final es una de las cuestiones que yo les digo siempre, bueno, cada vez que vamos a las universidades y demás a hablar con los alumnos, ¿no?, con los futuros ingenieros, con los que están estudiando ingeniería, que una de las cuestiones más importantes que tiene que tener un ingeniero es saber qué es lo que quiere hacer. O sea, tener un objetivo claro de exactamente a qué es lo que te quieres dedicar, ayuda muchísimo a cumplir ese objetivo. Hoy normalmente sí que nos encontramos, ¿no?, pues con una titulación, con una profesión que nos da muchísimas posibilidades, nos abre un abanico tan grande que muchas veces nos perdemos, ¿no?, y no sabemos hacia qué camino tenemos que seguir. Y también, bueno, yo suelo decir que no es importante hoy en día equivocarse, ¿no? Es decir, puedes elegir un camino, pero siempre vas a tener tiempo para luego poder nuevamente rectificar, ¿no?, y enfocarte en el camino importante. Lo que sí que yo creo que en lo que tenéis que trabajar muchísimo es en saber tomar decisiones. Saber tomar decisiones, hoy en día los ingenieros, las ingenieras se dedican una de nuestras grandes funciones es tomar decisiones sobre todo en cuestiones complejas, ¿no?, que nos ocupan en el día a día y que por supuesto nunca van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, ¿eh? Que yo creo que tenemos que tenerlo bien claro que esta profesión, lo que es la ingeniería como tal, en ese sentido, nos va a permitir ser nosotros los que realmente creemos hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial. Yo, sin más, también quiero, bueno, pues saludar a todas las personas que nos están siguiendo por streaming, pero yo creo que es importante la charla de hoy. Quiero agradecerte especialmente que hayas querido venir a compartirla con nosotros, el que podamos ver una persona real, un ingeniero como él se define, un ingeniero de pueblo, ¿no?, que ha logrado ser ingeniero de la Fórmula 1. Oye, que la verdad es que yo sueño, yo que soy un apasionado de la Fórmula 1, que sigo la Fórmula 1 todos los fines de semana, ¿no? Y que, bueno, está en un equipo que, bueno, ya sabéis que yo soy alonsista, ¿no? Y claro, está en Red Bull. A mí ya me gustaría a mí, pues, que estuviese en Aston Martin, ¿no?, en este caso ayudando a Fernando, pero sí que en cualquier caso para sentirse orgulloso, ¿no?, pues de tener ingenieros españoles en la competición, yo creo que más tecnológica, donde más precisión se requiere, donde más funciones no realiza un ingeniero, y que lo haya conseguido a su corta edad, significa pues que creo que es una persona que lo ha tenido muy claro desde el principio, que sabía dónde quería llegar y que sabía lo que tenía que hacer para llegar esforzándose, pues yo creo que
que lo ha conseguido. Así que en este caso, Diego, pues enhorabuena, Muchísimas felicidades. gracias. Espero que inspires, ¿no?, a todos los Ojalá, jóvenes, ¿no?, ojalá. ingenieros que tenemos aquí, porque hacen falta muchos como ellos. Y yo siempre lo he dicho que las palabras sobran, luego normalmente como más se puede trasladar el mensaje es con el ejemplo. Y tú eres un ejemplo claro, ¿no?, Muchas de lo gracias. que realmente necesitan todos los jóvenes. Así que ya os dejo con él y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a colocar. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Nada, me voy a colocar, si no, por aquí. Bueno, mejor introducción imposible. Muchísimas gracias. Ha tratado ya varios temas que vamos a estar hablando hoy, ya que a mi corta edad lo que más os puedo explicar un poquito es mi experiencia y cómo he podido llegar a donde estoy y que entendáis las posibilidades que existen que dentro de la Fórmula Uno. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, muchísimas gracias a todos los que están en streaming. Eh, Esto que voy a explicar ahora, quizás a algunos os chirríe. Me estoy copiando de una charla que yo recibí cuando tenía unos 14 años y estaba en el instituto y me quedé muy impactado porque se suponía que venía una persona a darnos una charla de motivación y lo primero que nos enseñó fue una tabla de dinero. Y yo dije, a ver, el dinero ahora en Navidades he estado comprando un par de cosas en Madrid, está todo carísimo, es increíble, el dinero hace falta y está muy bien, pero aquí os he puesto un ejemplo para que lo vierais de la base media de cotización de algunos tipos de ingenierías que existen. No veo ni ingeniería mecánica, que fue lo que estudié yo, así que fatal. Pero otra cosa que os voy a comentar es estos 3 millones, o sea, 300 millones 25.000, no sé cuantísimos segundos que he puesto ahí, son el equivalente a 45 años de trabajo de vuestra vida. 45 años multiplicados por 253 días de media, creo que se trabajan en España, por 8 horas diarias, por 3.600 segundos que hay en un día. Toda esa cantidad de tiempo, si os ponéis, os invito a que os pongáis a contar ahora, en 45 años acabaréis. Todo es el tiempo que vais a estar trabajando. O sea, pensadlo. Yo tengo 24 años. Aquí he visto, estaba Alfonso con 10, ¿no? Tenemos ejemplos. ¿Cuántos años tienes? Pues fíjate aún, los que te quedarían. Pues imaginaos 45 años de vuestra vida así. Si lo vais a hacer por dinero, por 40.000, pues yo intentaría buscar algo que si voy a estar sufriendo un tercio de mi vida, al menos que sea algo que me guste, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Una pregunta que me gustaría lanzaros al respecto es, ¿quién de aquí desearía o ha deseado trabajar en Fórmula Uno? Sed honesto, o sea, atreveos, que no os voy a criticar ni nada. Tengo bastante hermanos. No, no, levantadlas. Pero os voy a hacer una pregunta más importante todavía. ¿Quién se ve capaz? De los que habéis levantado la mano. Veo menos manos, por favor. No puede ser esto. Vale, un poquito de confianza, ese es el objetivo, que tengáis confianza en esto. Otra gráfica, muchos datos, ingeniero, lo siento, me viene de formación profesional, ¿vale? No voy a hacer la suma, pero he cogido, creo que no se ve del todo para los que estéis a lo mejor en primera fila, son datos reales de 2018 a 2019 de la Fundación BBVA, un ranking que han sacado del número de graduados en las top 25 cogido ingenierías, no solo ingenierías, también habéis visto que he puesto física, creo que matemáticas está por ahí, estadística. Estos son los graduados en un año de todas estas carreras universitarias. No vamos a hacer la suma, ya lo he hecho yo por vosotros. Me salían 29.999, o sea, no lo he hecho a propósito. 29.999 graduados en un año. Para que os hagáis la idea, en el total que hay en Fórmula Uno, se estima que creo que hay aproximadamente unos 50.000 puestos de trabajo en lo que es la zona del Motorsport Valley de Reino Unido, que es donde están la mayoría de empresas. 30.000 graduados solo en España, en estas carreras. Obviamente hay algunas que a lo mejor no tendrían mucho que ver, pero es para que os hagáis simplemente una idea de la competencia a la que estamos hablando. Para mi puesto de trabajo, el que yo conseguí, hubo un total de 4.000 solicitudes. Echad cuentas. No es ya el llegar a hacer la entrevista, es pasar el primer filtro. 30.000 graduados, con todos los respetos a los que estén ya graduados en cualquiera de estas posibles ingenierías,
no destaca. Estamos en un punto actualmente, quizás antes no lo sé porque no estaba vivo, no lo he hablado con mis padres, no me pilla, pero ahora lo que sí que os puedo decir es que en sí las notas ya no importan tanto. ¿Y dentro de qué vais a hacer? O sea, se leerían 30.000 solicitudes de puestos de trabajo y de esas 30.000 solicitudes tendrían que ver, no, este tiene un 9,7, no, es que este tiene un 9,65, no, este tiene un 9,6 y cogerían los mejores. Tiene que haber algún otro tipo de baremo, algo que nos permita diferenciarnos un poquito más. Y bueno, yo hice Fórmula Student y posiblemente es de lo que más vaya a hablar hoy, porque de entre estos 30.000 graduados, solo con que el 1% quisiera, ya son 300 personas. Son 300 personas de España. Pongamos 1.000 de Francia, 2.000 de Alemania. Pero es que Motorsport en general y Fórmula 1 es mundial. Yo en mi entrevista estuve con gente que venía de Perú, que venía gente de Latinoamérica, no recuerdo si era de Argentina, de China, de Estados Unidos. O sea, imaginaos la cantidad de gente con la que estáis compitiendo. Y tenemos algo muy valioso en España, que es, por un lado, la raza que tenemos, que es como me gusta llamarlo, que es que vamos y allí donde vamos demostramos lo que valemos. O sea, tenemos una actitud que nos pasamos por encima a quien sea. Y segundo es el tejido que tenemos en España de equipos de Fórmula Student, de lo que vamos a hablar ahora. Creo que vais a ver un poquito ya solo con esto, con lo que estaba hablando, que no quiero ir en contra de las universidades. Yo lo que intento resaltar es una deficiencia o una necesidad que suplen actividades como puede ser Fórmula Student. Pero para que conozcáis un poquito más sobre mí, bueno, ya me han presentado, mi nombre es Diego Benito, tengo 24 años y por aclararlo bien, yo estoy trabajando en Red Bull, tengo un contrato con Red Bull, pero tengo un contrato de formación, por así decirlo, de 2 años, de lo que hablaremos al final de la charla, de las distintas posibilidades para entrar en Red Bull. Entonces yo ahora mismo estoy trabajando en el departamento de Advanced Technologies, que no estoy trabajando activamente en el desarrollo del nuevo prototipo de Fórmula 1, eso para que quede claro, ¿vale? Porque estoy, como ya he dicho, en el contrato de formación de 2 años. Igual que entraron compañeros míos que sí que entraron en el desarrollo del tren de potencia, yo entré en este departamento. Y bueno, por poner algo sobre mí, pues por lo típico, porque lo he visto que la gente lo hace, me gusta buscar siempre nuevos retos y este es uno para mí. Es la primera vez que doy una charla. Yo, o sea, os podéis imaginar el síndrome del impostor que tengo ahora mismo, que no sé qué hago aquí. Me gusta también divulgar, aparte de mi experiencia personal y profesional, un poquito sobre conocimiento técnico de Fórmula 1, que creo que alguien intentar acercarlo a un público más general y que se vea que, vale, sí, los detalles son hipercomplejos, pero el concepto general, cualquier ingeniero, cualquier amante del motorsport lo podría llegar a entender. Y no me gusta decirlo así, pero sé lo que es salir de la nada. Espero que no me escuche ningún collarano, porque mi pueblo es el más bonito de España. Pero lamentablemente, pues nadie allí se piensa que tú puedes llegar a donde he llegado o a donde espero llegar. Entonces, este es el Perdonad por la calidad de la imagen, pensaba que se veía mejor. Algunos lo conoceréis, es el prototipo que había diseñado Adrian Newey para lanzar este año 2025. Este es en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Estoy analizando componentes de la suspensión, piezas y demás. También todo el exterior está fabricado en fibra de carbono, entonces también analizamos eso, en choques, bueno, análisis de estructuras, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Es hasta donde puedo leer de lo que yo hago. Y quiero que entendáis también dónde trabajamos, qué es Red Bull o qué es la Fórmula 1. Os voy a poner ejemplo de Red Bull porque es lo que yo conozco, obviamente, pero esto es transferible a todo el resto de equipos de la Fórmula 1. Lo que es el equipo de carreras, el Race Team, son unas 80 personas, entre las que están los pilotos, los jefes, todo lo que tiene que ver con facilities, es decir, la típica caseta, por así decirlo, que veis que cada equipo tiene una montada donde hay gente que trabaja en el bar, hay gente que trabaja limpiando, todo eso son 80 personas. Tienes que meter a ingenieros, tienes que meter a mecánicos y demás. El resto de mortales trabajamos en la fábrica. Pero ya podéis ver ahí, he puesto la lista porque es que si me lo tenía que aprender, termino mañana. O sea, hay desde personal de limpieza que lo he mencionado, mecánicos, no solo mecánicos que trabajan en los coches actuales. Bueno, como ya lo sabréis, en especial Red Bull hace
proyectos hace retos con coches antiguos, entonces esos hay que mantenerlos. También hay un equipo que se encarga de eso, todo lo que tiene que ver con la fabricación, con operarios de fresadora y torno, todo lo que somos ingenieros, pero también en marketing, project management, finanzas, departamento legal. No os imagináis la cantidad de gente que hay en finanzas y departamento legal. Entonces hay muchísimas oportunidades. Yo al final de lo que voy a hablar es de la parte de ingeniería, que es la que más conozco y es el camino que yo he tomado. Es el mejor ejemplo que podía, es la mejor foto que podía poner para ejemplificar cómo fue mi paso por el grado de ingeniería mecánica. Esa foto seguramente, a juzgar por el outfit que llevaba, lleno de mierda del taller, tengo la espinilla, bueno, ensangrentada porque me había chocado con algo, llena de grasa, la ropa esa está en la basura actualmente, con un folio para taparme de la luz de esta y durmiendo encima de una mesa. ¿Por qué estaba así? Pues en el primer año sí que es cierto que saqué bastantes buenas notas porque llegaba nuevo a la universidad, me daba tiempo a estudiar de sobra, tampoco estaba haciendo nada fuera de lo común, yo seguía jugando al baloncesto, seguía entrenando en el gimnasio y demás. Entonces yo dije, la matrícula, me enteré que por tener matrículas de honor te ahorrabas dinero al año siguiente y dije, pues vamos a intentar sacar matrículas de honor. Al final saqué unas cuantas, pero ¿y qué? Es decir, saqué unas cuantas matrículas de honor, tenía que repetir eso en segundo, tenía que repetir eso en tercero, tenía que repetir eso en cuarto, tendría que repetir eso en primero de máster, repetirlo en segundo de máster. ¿Y qué? O sea, era como que mi objetivo era, vale, saco buenas notas, pero ¿para qué? Porque el problema que estaba viendo, y esto fue, no lo he resaltado y ahora me estoy arrepintiendo, yo estaba estudiando asignaturas que me encantaron, ciencia de materiales me encantó, o sea, me volvió loco, tuve una profesora buenísima. Y en el segundo cuatrimestre ya no tenía ciencia de materiales. O sea, la primera y única vez que he hablado prácticamente del módulo elástico de un material, para algunos no sabréis lo que es, pero no pasa nada, fue en una asignatura. Y dije, si yo me quiero dedicar a algo que tenga que ver con materiales, es que hasta aquí llegó mi carrera. O sea, ahora me voy a tirar 3 años y medio esperando a terminar, estudiar un máster y con suerte rezar para que estudie otra vez el gráficas con aceros y carbono y esas cosas. Yo estaba muy frustrado, o sea, de verdad, no os imagináis la crisis existencial que tuve en ese momento de hablar con mis padres y decirles, papá, mamá, estoy estudiando, pero no entiendo para qué. O sea, bueno, hijo, pues porque todos hemos estudiado, tienes que sacarte una carrera, después entras en el trabajo y tal. Me sonaba muy aburrido, o sea, me sonaba muy aburrido, sinceramente. Yo necesito algo diferente, necesito algo que me mantenga activo, que me despierte la chispa que yo siempre he sentido que tenía dentro de mí. Y además, aparte de que no tenía continuidad en las asignaturas que me gustaban, después me metía en asignaturas que no me gustaban ya de base. Nunca me han gustado los fluidos, no se me daban bien. Se me han dado fatal, no sé ni cómo los he aprobado. Y digo, ¿para qué estoy estudiando algo que no me gusta? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo real? O sea, más allá de que digas, no, es que para sacarte una carrera tienes que estudiar esto, vale, me parece muy bien, pero ¿para qué? Si yo quiero ser ingeniero de diseño, yo quería diseñar piezas, quiero saber que si utilizo aluminio en vez de acero pasa esto, que si utilizo cobre es por esto, que eso no me lo estaba enseñando fluidos, no me lo estaba enseñando estadística, no me lo estaba enseñando matemáticas 2, estudiando transformadas de Laplace, cosas que me suenan los nombres y no sé ni lo que son ahora mismo. Dije, tiene que haber algo que yo diga, esto es específico que me va a ayudar a llegar a ser ingeniero y por suerte de motorsport y que yo me apasione por ello y que cada día que me levante diga, es que esto es el santo grial de la formación. Ha sonado un poco como si lo estuviera vendiendo, suerte que es gratis, simplemente hay que entrar en la universidad para hacerlo. Entonces ahí fue donde entré en Fórmula Student a partir del segundo año y ese es el ejemplo de, a partir del segundo año todos mis exámenes se veían así. Yo me tiraba desde las 8 de la mañana, si ese día había dormido en casa, no porque haya dormido con nadie, sino porque dormía en la universidad, como ya lo habéis visto. eh, Me tiraba todo el día en el taller cuando estábamos en época de fabricación y cuando llegaban las 2 de la mañana decía mi amigo Fran, ¿tienes un Monster? No, pues vamos a beber un Monster. Y al final lo que más aprendí sin duda de todos esos 4 años de ingeniería fueron que mezclar el Monster y Red Bull es una muy mala idea.
para vuestra salud y para vuestro bienestar cardiovascular y todo, no mezcléis bebidas energéticas. Fuera de la broma ya, obviamente me llevé conocimientos, me llevé profesores que de verdad eran apasionados y yo hablaba con ellos y les decía, perdona, no voy a venir a tus clases. Sé que eso está muy mal decirlo, pero yo siempre digo lo que yo he vivido y no os puedo mentir. No os puedo venir ahora y decir que yo iba a todas las clases. A partir de tercero de carrera solo iba a las clases obligatorias. Por lo mismo, porque yo me estaba sentando delante de una diapositiva de un tema que no me gustaba, mientras yo llegaba a la oficina que teníamos para poder trabajar en nuestro proyecto y cogía un libro de materiales compuestos y me lo leía. Y me tiraba 3 horas leyendo un libro de materiales compuestos. Casualmente, perdona, casualmente, ahora soy ingeniero que tiene que ver con materiales compuestos. Y yo, cuando ya he llegado a este punto, me gusta recordárselo a mi madre y le digo a mi madre, mamá, ¿te acuerdas cuando me decías que no te gustaba que no fuera a clase y que pensabas que estaba perdiendo el tiempo? Digo, pues es que ahora lo que yo me leía por mi propia cuenta sobre ese libro, porque sabía que me iba a ayudar, en mi puesto de trabajo me está ayudando. Entonces es un poco remar contra corriente y por eso yo quiero ser como el conejillo de Indias de decir que no pasa nada, que no pasa nada ser un poquito rebelde en alguna ocasión y decir, joder, si yo confío en mi opinión, en mi criterio, es por algo, porque realmente considero que esto tenía un potencial y es muy bien lo que ha dicho el decano, lo ha traducido perfectamente, no empecé teniendo ese objetivo, no lo tenía claro, pero una vez tenía claro el objetivo de entrar en Fórmula 1, dije, ¿para qué voy a gastar mi energía en algo que seguramente lo único que haga es alejarme? Y así fue como terminé trasnochando durante todas las épocas de exámenes, durante toda mi carrera. No lo echo de menos, la verdad. Y aquí entramos, perdona, voy a coger el agua. En mi etapa de Fórmula Student, como ya os he dicho, la realidad es que no lo conocía. Y es algo que ahora me da mucha pena, porque tiene un potencial increíble. No conocía lo que era Fórmula Student. Estudié en Valencia. Fórmula Student de Valencia es el mejor equipo de España. Lo siento si hay alguno de Fórmula Student aquí presente, pero es el mejor equipo de España por resultados, por historia, por todo. También estaba muy descontento con la carrera, como creo que ya os he demostrado hasta ahora. Y es una opinión personal, de verdad, como ya os he dicho, no voy en contra de las universidades. Al revés, son unas instituciones que hacen falta, pero no están completas. Y para algo como es Motorsport, que es a lo que yo estoy intentando divulgar, no se me puede rebatir porque no hay nada. No hay nada, o sea, no conozco una sola persona en Fórmula 1, al menos de la Universidad de Valencia, y me atrevería a decir que casi no los conozco y estoy buscando muchos perfiles parecidos, no conozco uno solo, joven, digamos de entre 20 y 30 años, que acabe de empezar, que no haya pasado por Fórmula Student. En todos los que me meto, tienen experiencia en Fórmula Student. Todos. Son datos, es así. No tengo los números exactos, pero es lo que yo me he estado encontrando. Entonces, yo sentía que la universidad me estaba defraudando, por así decirlo, que digo, es que no me llena. O sea, yo me pensaba que la universidad era otra cosa. Yo estuve un año justo al terminar bachillerato, me fui a estudiar con una beca de baloncesto a Estados Unidos y estuve estudiando allí. Y aunque no tenía un proyecto como podía ser Fórmula Student o algo así, pero teníamos más recursos, entonces las clases eran más prácticas y desde el segundo año ya podrías entrar en empresas. Había muchas empresas que estaban interesadas en que ya desde el segundo año hicieses las prácticas, cosa que en España, que me corrija alguien si no, pero diría que hasta cuarto de carrera no puedes hacer prácticas universitarias ni hay nada que te acerque a las empresas. Al 50%. Perfecto, pues muchísimas gracias por corregirme. Por eso lo he dicho, porque no quiero decir algo que sea falso. Bueno, aquí serían desde el 25% los créditos más o menos en Estados Unidos, al menos lo que yo me encontré. Entonces, yo decía, me falta algo que realmente me apasione y que me ayude a llegar al objetivo que quiero llegar. Y sobre todo, y esto espero de corazón que sea algo que solo se remita a mi universidad y mi grado, que fue Ingeniería Mecánica en la Universidad Politécnica de Valencia, que era que yo decía, no le veo la salida al mundo real. O sea,
en primero de carrera y en segundo de carrera tuve 3 asignaturas de dibujo técnico. Todas a papel, con piezas súper sencillas y que no he visto, que no he aplicado absolutamente o prácticamente nada de esos conocimientos en ninguno de mis puestos de trabajo hasta ahora. Son 2, pero bueno. Uno de ellos es Fórmula 1, así que creo que tengo un buen ejemplo para poner. Eso con dibujo técnico, os podría poner ejemplos con cualquier otro. Y digo, seguía sumando a esa bola de nieve de cosas que me faltan. Cosas que me faltan, digo, ya os digo, es como yo me sentía. Y bueno, no he comentado nada de la foto, pero esto es estábamos fabricando un chasis de fibra de carbono, eh, diseñado por este chico, por Fran, analizado la estructura por mí, y Alex, el chico de la derecha, era quien decidía cuántas capas y de qué tipo de fibra de carbono se ponía. Y yo le decía si eso era suficiente o no para lo que tenía que aguantar el chasis en el circuito. Fabricado por nosotros, diseñado por nosotros. Bueno, el molde lo fabricaban en una empresa se me olvida el nombre ahora, pero bueno, no pasa nada, no me pagan, así que no nos hace falta saberlo. Y ya veis, o sea, estos materiales son materiales que se utilizan en el motor sport, se utilizan en aviación, se utilizan en cohetes, se utilizan en coches de alta gama, productos, ya veis que los manejábamos nosotros. Y lo mejor de ser nosotros los que lo manejábamos era que podíamos ver los problemas y los errores que habíamos cometido durante la fase de diseño. Y es algo que veremos ahora, que una de las cosas que creo que carecemos los ingenieros cuando salimos de la universidad y demás es que como no tenemos práctica, no tenemos experiencia, hay muchísimos errores, ya sean desde definición de objetivos, desde hasta en la propia fabricación, que en el ordenador sale todo, pero en la vida real te acuerdas del que lo ha diseñado. Y lo bueno de esto era que nos podíamos echar, era un triángulo amoroso en el que nos echábamos la bronca. No, es que tú has dicho que tenía que ser así, no. Y al final nos teníamos que tragar nosotros los errores que habíamos cometido. Y eso era lo que más nos enseñaba sin ninguna duda. Y siguiendo con esta bola de nieve, de no estar contento con la universidad, hablé con mis padres cuando estaba a punto de terminar el grado y les dije, papá, mamá, no puedo estudiar un máster universitario. Y me dicen, pero hijo, ¿por qué? Y digo, ¿no te has dado cuenta los últimos 3 años de mi vida en los que te decía, sí, mamá, en las clases muy bien, y estaba en el taller? Sí, mamá, muy bien este examen. Voy a la recuperación, espero aprobarlo porque si no ya el suspenso de la recuperación te lo tengo que contar. Por lo mismo, seguía buscando información. Digo, aquí ya tenía el criterio totalmente definido. O sea, yo ya sabía que quería ser ingeniero de diseño o estructuras. Quiero ser esto. Vamos a buscar qué existe en la universidad. Nada. Nada que fuera lo que yo quería. Vamos a decirlo claro. Nada que fuese con una especialización alta en materiales compuestos, con diseño real en ordenador constante, o sea, durante todo el año, o al menos cálculo en programas que se utilizan en la industria en la que yo me quería acercar, que era o sector aeronáutico o motorsport. Nada que fuese con profesionales del sector, porque era algo que a mí me interesaba. Yo había visto que existen formaciones en las que gente que por la mañana estaba trabajando en Airbus, que al final fue lo que yo hice, por la tarde te estaban explicando cómo hacer un análisis de un fuselaje de un avión. Y dices, joder, si es que esta persona está simplificando el caso para explicármelo y decir, oye, es que esto es lo que haces en la vida real. Es decir, ese puente era el que yo necesitaba. Y en la universidad no lo encontraba. Aparte, existen los típicos másteres, no sé si se llaman así oficialmente, pero es como todo el mundo lo suele conocer, que son los habilitantes, que son los que te permiten tener más atribuciones profesionales, firmar algunos proyectos y demás, que en teoría los graduados de ingeniería mecánica como yo no podemos, pero dije, otra vez, ¿para qué? A mí no me interesa firmar un proyecto de estructuras de una nave industrial. Es que no me interesan hacer naves industriales. No me interesa hacer instalaciones de baja tensión, por ejemplo. Creo que también serían otra de las atribuciones que se podrían tener. Hay infinidad más, ¿no? No quería. Y eso implicaba hacer otro quinto año de carrera o sexto. Es decir, joder, no me apetece. Yo quiero algo real. Quiero ponerme en una empresa a resolver problemas reales de empresa. Y seguía con lo mismo. Demasiada teoría y la práctica estaba muy alejada de la realidad que yo estaba viendo en las empresas.
Pensad que yo aquí ya había vivido mis 3 años de Fórmula Student y una de las cosas que hacemos en Fórmula Student es buscar patrocinios. Yo me presentaba literalmente en Mecanizados Pepe, llamaba a la puerta y digo, Pepe, que no tenemos dinero, por favor, haznos una piecita pequeña de aluminio para poder anclar la suspensión. Te hacemos 14 vídeos, te ponemos lo que sea. Parece una tontería, pero ya te expones ante una empresa y cuando empiezas a tener relación con esas empresas empiezan a salir los temas de, bueno, ¿y qué tal los ingenieros? ¿Cómo los ves a los ingenieros de hoy en día? ¡Buah! Los ingenieros de hoy en día no valéis para nada. Perdona. Si es que no valéis para nada, salís de la universidad, no os enseñan nada y claro, ahí es cuando digo, vale, no estoy loco, no soy yo el único que lo piensa, ¿no? Con todo respeto a mí, el resto de mis compañeros, salimos siendo muy pollos. Vamos a decirlo así, son muy pobrecitos, venga, va, ven, que te llevo de la mano y te enseño. Tardamos mucho tiempo en ser capaces de aportar a una empresa y eso, pues quizás tal y como están las situaciones hoy en día, no todas las empresas se pueden permitir tener a un pequeño ayudante de Santa Claus a enseñarle a cómo hacer las cosas, ¿no? Necesitan a alguien que aporte. Y lo que os he dicho, que yo ya tenía claro el objetivo que quería ser, que era ser ingeniero de diseño. Y bueno, después de 3 años de Fórmula Student y de estar fabricando esto con tus amigos durante todo el día, te vas a competir por Europa y demás, pues ¿qué quieres que os diga? El trabajo real y las universidades se hacen muy aburridos, porque no es tan divertido. Cuando ves a tu coche competir en Austria, en el circuito de Austria, pues todo merece la pena. Y las veces que he llorado viendo mi coche correr, es llorar de emoción que es realmente inexplicable. Entonces, ¿cómo he llegado a trabajar en Red Bull? Como ya os he dicho, creo que tuve una formación real. Yo es lo que defiendo. Tuve una formación que por un lado fue muy autodidacta y eso me hizo cometer muchos errores, muchísimos, pero también aprender mucho. La foto que estáis viendo ahí, para que entendáis lo que es, dentro de Formula Student hay una parte en la que tú tienes que defender delante de jueces, es decir, expertos. La chica que está a la derecha ahora es mi compañera, en medio es mi compañera de trabajo, de hecho. Trabajaba en Koenigsegg durante esa época, ahora estamos los dos en Red Bull. El hombre de la izquierda no recuerdo, pero también otro genio de las estructuras, trabajar en algún equipo de Fórmula 1. Ellos ponían a prueba durante 45 minutos, una hora y demás, las decisiones que tú habías tomado para el por qué habías diseñado tu coche así. Y créeme que cuando te pones 45 minutos a decirle a una persona, yo he diseñado esto así, porque así, 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 y te sacan las vergüenzas, es un golpe de realidad. O sea, esto es peor que un cero en un examen, ¿eh? Y he sacado varios. Es mucho peor, porque no sabes dónde esconderte. Un profesional, no quiero decir de verdad, pero un profesional del sector al que te quieres dedicar, te está destapando todas las vergüenzas que te das cuenta que no tienes, que careces, todas las cosas que te faltan. Empiezas a tartamudear, se te olvida hablar, encima es en inglés. O sea, es una situación horrible. Pero cuando le coges el cariño, como ese día yo estaba pletórico, porque era impresionante la cantidad de jueces a los que tuve que defender. Creo que estuvimos 3 horas hablando con ellos, un dolor de cabeza después de hablar tanto de materiales compuestos. Pero eso es a lo que me refiero con formación real. Es como llegar el día de mañana, te llega el día de mañana tu jefe, se ha levantado con el pie izquierdo y te dice, vamos a ver, Diego, ¿esto por qué lo has hecho así? Y tú puedes decir, me lo ha mandado mi senior, me lo ha mandado el otro, mi compañero, o cuando ya tienes experiencia, intentas salir de las castañas. Si la has liado, pues intentas que parezca que no la has liado mucho. Y si lo has hecho muy bien, o crees que lo has hecho muy bien, aprendes a defenderte y a no achantarte en esas situaciones. Otro motivo por el cual estoy trabajando en Red Bull, creo que es porque me he atrevido a ser rechazado, no llegar a cientos de veces, pero decenas de veces seguro. Me gustaría preguntaros, ¿quién de aquí, siendo totalmente honestos, si hay un puesto de Red Bull para vuestro puesto soñado y vosotros tenéis, vamos a decir, 9 de 10 cosas que piden, ¿cuántos aplicaríais a ese puesto de trabajo? Es decir, te piden 10 habilidades y tenéis 9. ¿Quién se atrevería a solicitar el puesto de trabajo? Es hacer un clic y ya está. ¿Quién se atrevería? Si sigo bajando y vamos a ir de golpe, 5. 5, todavía alguno, pero ya empiezan a bajar las manos.
Esto me he dado cuenta que en chicos pasa menos que en chicas, y por eso veo que aquí hay chicas. Me voy a referir ahora a vosotras. Que no os, o sea, que no os dé miedo el rechazo, porque me he dado, y tengo una hermana y le pasa muchísimo a ella. Si no tiene hasta el último ápice de habilidad que le piden para el puesto de trabajo que está solicitando, no lo solicita y no se lo cree. Y digo, Beatriz, tienes 10 años de experiencia en ingeniería de calidad. Has estado en una empresa que parecía el mismísimo infierno y que desde que te has ido tú, lo siento mucho, pero en la realidad en la empresa han cortado la plantilla a la mitad. Por algo será. O sea, valórate. Y dice, no, pero es que, ¿no qué? O sea, no qué. Los chicos, hay veces que tenemos tres y decimos, sí, yo, tengo tres. A ver, tengo tres. No me puedes pedir mucho. Las chicas no. Por favor, os lo pido de corazón y de alguien que lo ha visto en sus propias carnes. Atreveos, todos, chicos y chicas. Pero quería hacer especial hincapié en las chicas porque es un mundo que sé que está muy dominado por el género masculino y hace falta que alguien, me fastidia que haga falta que alguien os diga lo que valéis. Deberíais ser vosotras mismas capaces de saber, mi compañera es mi madre, o sea, me está enseñando todo lo que yo sé a día de hoy sobre estructuras allí. Entonces, chicos y chicas, atreveos y no tengáis miedo a ser rechazados. Os van a rechazar 800.000 veces, pero es que está para eso. Hasta el día que tengáis la suerte como yo tuve. Otra foto con Fran y Alex, es que les quiero mucho y son las mejores fotos que tengo y les tengo mucho cariño, por eso las quería poner. Este es el chasis por la parte fea, por fuera, o sea, perdón, el molde que fabricábamos. ¿Por qué Fórmula Student también? Es que es una aplicación real porque es una empresa. O sea, vosotros pensad, ¿qué es Fórmula Student? Os lo voy a explicar yo. Un grupo de, comenzamos al año, vamos a decir, entre 50 o 60 personas. O sea, imaginaos empezar mañana en una empresa de 50 o 60 personas. Creo que en España eso ya es casi al borde de una pyme, casi pasa a ser... Anda por ahí el número. No me lo sé ahora mismo, pero ya empieza a ser una empresa, empezaría a ser una empresa bastante maja a nivel España. Tienes todos los departamentos de ingeniería, de marketing, de logística cuando llegan las competiciones, de contabilidad, relaciones con empresas, obviamente la fabricación, diseños, validación de piezas, testing, después la competición. Lo tiene todo, lo que pasa es que se resetea cada año. Tiene todas las fases o consideraría que tiene bastantes de las fases que puede llegar a tener un producto que se venda al público o el objetivo que tenga el producto, que es decir, qué producto vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuáles son los objetivos al final de un año, cómo lo vamos a diseñar, lo diseñamos, lo fabricamos, lo testeamos y competimos con él. Ahí no he querido meter corregir errores porque la cantidad de porque no os quiero desanimar, pero la fase de corregir errores ocupa el 70% de todo lo que pueda ser la fase de desarrollo del producto. Y luego otra cosa que es muy importante, que por eso me alegro que se esté grabando esta llamada, es porque a mí también me ayuda a mejorar. Tengo grabaciones de las primeras veces que yo estaba hablando delante de estos jueces, como habéis visto antes, y ahora tengo estas grabaciones y no soy la misma persona a nivel cómo comunico, cómo gesticulo. Sigo teniendo los es que no me gustan, pero intento quitármelos. Me intento tomar las pausas que hacen falta. Eso, esas cosas, ese tipo de habilidades, no te las enseñan o no es tan fácil desarrollarlas en un aula. Porque por mucho que intentamos hacer actividades de grupo, no es lo mismo. Cuando sales a explicar delante de tus compañeros algo, no es lo mismo. Ahí estás trabajando bajo presión. Cuando tienes que hablar, hablas bajo presión. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que no. Creo que aquí hay alguna formulación. Ya sabréis que cuando vayas a pasar la inspección técnica, como digas una palabra que no toca, la has liado. Hay veces que hay que, con eso, intentar buscar otra vía de comunicación con los scrutis. Eh, lo ha dicho antes el decano, la definición de objetivos. Tú cuando tienes 15 años, como me pasaba a mí, yo digo, yo este año quiero mejorar el baloncesto y terminar cuarto de la ESO y poco más, esos eran mis objetivos. Pero cuando empiezas a ser un poco mayor y empezar a tener problemas de la vida real
y dices, no te enseñan a tener objetivos, no te enseñan a pensar en largo plazo. Yo por suerte tuve, mi familia siempre me enseñó a pensar mucho también en el largo plazo, en el bienestar físico, mental, personal de todas mis seres queridos, mi futuro profesional y demás, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces son cosas que mis compañeros y yo también hemos aprendido en Fórmula Student. O sea, mientras estábamos lijando ese molde por fuera con mascarillas porque el carbono es tóxico y demás, yo estaba aprendiendo habilidades, estaba aprendiendo lecciones de vida. Como antes ibas al campo, ir al campo te curtía, pues lo mismo ahora, pero a nivel universitario. O sea, esto te curte. Cuando te encuentras a las 12 de la noche, en vez de estar de fiesta con tus amigos, estás lijando un molde de fibra de carbono y dices, joder, qué aburrido. Y dices, ya, pero es que ese molde, imagínate que lo hubieras tenido que comprar. Ese molde te cuesta 20.000 euros. Y empiezas a decir, ostras, esos 20.000 euros. Ostras, es que es porque estoy en un proyecto muy interesante, estoy aprendiendo mucho, estoy desarrollándome personalmente, estoy creciendo como persona. Esas son las cosas que son muy difíciles, no son medibles, no son tangibles, pero que espero que con mi experiencia y mi forma de explicaroslo se pueda entender mínimamente lo que intento transmitir. Y como ya he dicho, Fórmula Student tiene problemas, no es todo color de rosa, no os voy a mentir, fueron 3 años muy, muy, muy duros, mucho. Compaginarlo con la vida social, pongo compaginarlo por poner la palabra porque queda bonito, no se compagina. La realidad es que para mí no existía la vida social. Mi vida social eran los compañeros, allí en el equipo. Sí que intentábamos los fines de semana tener rato para las familias, las fiestas siempre intentaba liberármelas para poder estar en las fechas importantes en Cuéllar, en Segovia, en mi pueblo. Pero es muy complicado porque te estás dedicando en cuerpo y alma a ese proyecto y sin darte cuenta empiezas a descuidar otras cosas, empiezas a descuidar relaciones personales, empiezas a descuidar parejas, pasar una ruptura en medio de Fórmula Student, os pido por favor que no lo paséis porque es de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Em, Tener que mantener un cierto nivel de notas porque tus padres todavía no lo entienden hasta que ven por primera vez correr el coche, entonces entienden lo que han hecho, pero hasta que llega ese punto es muy complicado y tienes que sacar notas, es difícil. La realidad es que es muy difícil de compaginar y descuidas mucho las horas de sueño. La realidad, en ocasiones no es lo ideal, pero hay momentos en los que el coche tiene que ir a la mañana siguiente a circuito. Y no vale decir, es que estoy cansado. Pero es que lo mismo pasa en Fórmula 1. Yo no estoy en circuito, pero he podido estar hace poco con Pablo, con un chico que trabaja como advisor en tema fluidos del motor y demás para Red Bull. Y sus jornadas allí normalmente son de 14 horas o 16 horas en el circuito. Claro, está feo decir que que sí, que hay que dormir y demás, pero la realidad es que hay alguien que está dispuesto a no dormir esa ocasión, ¿sabes? Ahí es donde está la diferencia entre el que acaba llegando a un sitio y el que acaba llegando a otro. Yo estaba dispuesto a no dormir. He tenido compañeros de la universidad que me decían que estás loco, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, sí, sí estoy loco, sí, yo lo sé. Pero es que esta locura es la que me va a llevar. Y yo con eso metido en la cabeza hasta que he llegado. Pero no es bueno. Tampoco os voy a mentir. Pero tampoco se puede llegar si no haces ciertos sacrificios. Y la salud mental sí que es bastante importante y me alegro que sea algo de lo que ya deja de ser bastante tabú, porque hay que saber parar y hay que saber dejar parar. Y una de las cosas, os voy a contar una anécdota para que lo entendáis, ahora me voy a abrir un poco con vosotros. Yo cuando estuve estudiando, era mi segundo año de carrera, había entrado en Fórmula Student, yo venía con una pareja y empecé a echar muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchas horas y lo acabé dejando con mi pareja porque no era compatible. Al menos dame 3 días. No, no, yo tuve un director del proyecto que me mandó un mensaje y dice, venga, que se te pase, mañana tienes que estar a las 9 de la mañana porque tenemos que acabar esto. Y digo, vale, estuve a las 9 de la mañana, me pongo en el ordenador, a las 10 estaba llorando, me coge mi compañero y me dice, ¿te quieres ir a casa? Y dice, no, porque me ha dicho este, y dice, vete a casa porque como te ve así llorando, o te pego a ti o le pego a él. O sea, que elige, o te vas a casa o te vas a casa. Y ahí fue cuando entendí que no todos los ingenieros somos buenos gestionadores de personas.
y esas habilidades no te las da el aula. En un aula tú no vas a ver a tu amigo llorar, tu amigo se queda en casa o se va al bar a tomarse unas cervezas. Ahí estábamos llorando. Ahí tenías que levantar a tu amigo. Ahí tenías que, cuando pasas a ser coordinador de tus amigos, o sea, empezáis 5 personas. Fran y Alex, los 2 chicos que habéis visto, en un momento estaban subordinados míos. ¿Vosotros sabéis la dificultad que tiene que 2 amigos tuyos que el año pasado erais los 3 mosqueteros, al año siguiente tienes que ser el capullo que le dice tienes que venir a hacer esto a las 9 de la mañana un sábado? Es muy difícil y tienes que saber tirar de la cuerda cuando hay que tirar y aflojarla. Todo ese tipo de cosas son lo que te da Fórmula Student y no la universidad, lamentablemente. Y ya, bueno, como ya habrá quedado claro, se requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y de mucha constancia. Porque tampoco os voy a mentir que Fórmula Student es como la fórmula mágica, ¿no? Entro al año que viene en Fórmula Student, ya voy a ser ingeniero de Fórmula 1. Primero tienes que sobrevivir. En Valencia entrábamos 50, 60 cada año. Acabamos 20, de los cuales nuevos serían 12. Es decir, 8 de 42 se quedaban 12 personas. No todo el mundo aguantaba el nivel de exigencia. Y eso quiero que lo tengáis claro, porque no es entro en Fórmula Estudiante, estoy un año y ya está. Hay que hacer algo más, hay que dejar una huella en el equipo para llegar a decir, llegar a destacar, porque ahora Fórmula Student empieza a pasar como con la carrera. Hay mucha gente que ha hecho Fórmula Student, pero hay pocos que llegan a ser el director del proyecto, el coordinador de una disciplina o lo que sea. Entonces, como está también bastante de moda el Spotify Rap, ¿no? Las canciones que has escuchado durante el año, pues yo os hago mi top fotos de Fórmula Student en mi carrera. Tengo 3 durmiendo encima de una mesa antes de un examen, porque el suelo estaba muy frío. Me llegué a dormir abrazado a una rueda a la derecha. Os lo juro que estaba dormido de verdad, no era coña. Teníamos la manía de ponernos las llantas de carbono en la cabeza, porque nos hacía mucha gracia, y luego pues fotos chulas de competiciones, de momentos en los que estábamos preparando esa defensa delante de los jueces, esos momentos previos de tensión de repasar los últimos apuntes antes del examen. Y bueno, pasado a la etapa de Fórmula Student, pues quiero que conozcáis muy brevemente también cuáles son las distintas oportunidades. Perdona, voy a beber un trago de agua que me estoy ahogando. Las oportunidades que existen en Fórmula 1 para que sepáis cómo he podido entrar y que quizás antes era un poquito más complicado. No os voy a mentir, a lo mejor hace 20 años entrar en Fórmula 1 era algo mucho más difícil. Ahora deja de ser tan difícil porque también los equipos están intentando generar como departamentos que se dediquen a adquirir talento. Y yo creo que, bueno, yo creo no, me he beneficiado de la academia de ingeniería de Red Bull, por así decirlo, que es como ellos lo llaman, mediante los graduate programs, que graduate se refiere a los recién graduados de las universidades. Pero también existen posibilidades para entrar en Fórmula 1 con los Student Placements. Student Placements, para que lo entendáis, serían como las prácticas que tenemos en España, pero tienen un toque diferente. Al toque diferente que tienen me refiero es que es un año en el cual no estudias, sino que tú te vas a trabajar allí literalmente en la fábrica, pero te exigen que vayas a volver a la universidad. Es decir, cuando tú solicitas ese puesto, tienes que tener ya acreditado de alguna manera que al año siguiente vas a volver a estar estudiando. No vale decir, estoy en cuarto de carrera, hago esto, termino y ya me pongo a trabajar. No. Tendrías que hacerlo, por ejemplo, en tercero de carrera, estudias, trabajas un año allí y vuelves a la universidad a estudiar cuarto de carrera. Por eso digo que sería como las prácticas que estudiamos en España, pero con un toquecito diferente. Los graduate programs, como ya os he dicho, es lo que he hecho yo, que es para gente recién graduada o con muy poca experiencia, muy parecido a lo que solería ser un puesto junior, pero estos suelen ser objetivos, o sea, el objetivo de estos graduate programs suelen ser perfiles como el mío de poca experiencia, recién graduados. En un junior te puede entrar un doctorado, por ejemplo, porque lo he visto, que ahí es donde es mucho más difícil entrar. Y luego también otras posibilidades que la gente no conoce tanto es que existen proveedores o subcontratas, como una empresa no me pagan, lo digo ya por si acaso, que es Bold, que son de Barcelona, que trabajan creo que con el 50% de los equipos en parrilla y les suministran también piezas de fibra de carbono, les suministran también personal cuando tienen que trabajar
cuando les falta algún tipo de personal y quieren personal cualificado para un trabajo de 6 meses o algo parecido, también es una vía. Y tengo un compañero de trabajo que está en Bolt y ahora está haciendo una entrevista para entrar en Red Bull. O sea que también es otra vía para que lo conozcáis que existe. Todas estas vías son para ingenieros, o para estudiantes de ingeniería, creo que matemáticos y físicos y este tipo de carreras relevantes o similares también entrarían en estos ejemplos. Pero lo más importante, por favor, porque es que sin esto no vais a ningún lado, sobre todo lo primero, el inglés. Si alguien no está ya al día con el inglés, durante las 2 primeras semanas de trabajo podría haber sido licenciado en Derecho Romano, que no me habría hecho falta nada de conocimiento técnico de Fórmula 1. Lo único que necesitaba era inglés, de verdad. O sea, y al final es parte de la comunicación. Si no eres capaz de comunicarte, si no tienes las habilidades de comunicación y encima no sabes inglés, es que no vas a ningún lado. Y Fórmula Student. Yo lo siento, soy muy pesado con Fórmula Student, creo que lo he dicho 17 veces por minuto durante esta charla, pero es un proyecto que tiene muchísimo potencial, que en España tenemos, si no me equivoco, el mayor número de equipos de toda Europa, que hemos tenido equipos como Valencia, que ha sido top 3 mundial. Para que os hagáis a la idea, sin decir números exactos, estamos hablando de que hay equipos universitarios en Europa, sobre todo en Alemania y creo que también algunos en Suiza, que su presupuesto era de varios millones de euros. O sea, haceos a la idea de lo que es un equipo con un presupuesto de millones de euros. En Valencia estábamos bastante por debajo de hablar de esa cifra. Y aún así éramos capaces de estar ahí a la altura con ellos. Por lo que he empezado diciendo en la charla. Porque tenemos raza, tenemos garra, tenemos, que no los voy a decir, y actitud, y ganas, y esfuerzo. Y ahora en mi puesto de trabajo actual lo estoy notando. Tengo compañeros ingleses que son las 5:30, fichan y se van. Que está muy bien, que es su horario de 8:30 a 5:30. Nadie les dice que no. Pero vamos a ver que acabas de entrar. Que acabas de entrar a tus sueños, en teoría. ¿Qué haces yéndote a las 5:30? Digo, si contratasen todo españoles, es que Red Bull ganaría todos los años. Porque estamos un portugués y yo, parece un chiste casi, un portugués, un francés y yo, que estamos los tres locos. Y los ingleses se van. Y digo, ¿pero dónde vais? Lo hablamos entre nuestros compañeros, por favor. El esfuerzo que nosotros ponemos en España es increíble. Pues eso luego se nota muchísimo en los equipos de Fórmula Student. Que tenemos con una milésima parte del presupuesto que tienen los grandes equipos, levantamos equipos hasta debajo de las piedras. Y me gustaría terminar como he empezado un poco. Yo soy un poco díscolo en general. Me he dado cuenta al tiempo que mis opiniones suelen generar o controversia o no ir muy de acuerdo a lo que mis padres piensan, a lo que mi familia piensa, a lo que mis profesores pensaban, a lo que mis jefes en mi primer trabajo en Valencia pensaban. Pues eso es un poco el toque de locura que yo tengo, ¿vale? Pero pues esa locura intento transmitirosla haciendo esa pregunta de que si yo he podido, ¿por qué vosotros no? O sea, ¿por qué alguno de vosotros no podría ser el siguiente? Yo no tengo nada especial. No tengo ningún talento súper especial, no se me dan genial las matemáticas, se me dan bien, se me da bien la lengua, se me da bien un poco todo, pero no tengo ninguna habilidad que yo diga, es que soy un genio en esto y esto me ha permitido llegar. Entonces, todo eso lo he suplido con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, pero sobre todo con una dedicación, con un objetivo claro. Por eso era por donde entraba, lo que me refería antes con lo de los problemas que yo tenía en la universidad. Yo le decía a mi madre, mamá, yo saco un 10 en todas las asignaturas y me lo pides. Si me dices, ¿para qué? Le digo, mamá, dime, esto en segundo de carrera, le digo, mamá, dime para qué. No, porque te tienes que sacar la carrera. Un 5 es tener la carrera. Y si le pregunto a mis compañeros que acaban de terminar en la carrera, que tenía un par de amigos, les pregunto si les han pedido la nota de sus asignaturas o de su grado, de su nota media, cuando vayan a solicitar el trabajo, y que te digan ellos si se la han pedido o no. A mí no me lo han pedido, ni en Red Bull, ni en mi primera empresa que trabajé en Valencia. De hecho, la primera empresa en la que trabajé en Valencia eran patrocinadores de mi equipo y me conocían. Y les llamé y les dije, Sonia, estoy buscando trabajo. Y me dice, ¿en serio?
Y digo, sí. Y me dice, pues no te preocupes, mañana te hacemos un hueco y hacemos una entrevista. Y digo, ¿pero tenéis una plaza? Y dice, estábamos pensando, no, pero si estás disponible te llamamos. Os lo juro. Os lo juro por lo que más queráis, que fue así. Y no porque yo tuviera nada especial, pero la empresa me conocía, había estado hablando con ellos, les había defendido los objetivos de temporada delante de ellos, porque si a una empresa le vas a pedir dinero, le tendrás que decir para qué. Entonces estaba haciendo una presentación delante de jefes de una empresa que trabaja con John Deere para decirles, oye, mira, queremos 10.000 euros para esto. Claro, 10.000 euros es mucho dinero. Y para dárselo a 4 niñatos que están en la universidad, pues hay que tener un motivo de peso por el cual se los vas a dar. No, no tengo nada. Es que de verdad no tengo nada especial. Lo único que he tenido es mucha suerte. Pero esa suerte que he tenido la he sabido aprovechar. Y he sabido dirigir mis esfuerzos hacia algo que me fuese a llevar a un puesto que me iba a hacer feliz. Porque yo ahora estoy muy feliz. Lo único que no me gusta es que estoy en Inglaterra. Pero si quitara estar en Inglaterra y pudiera estar viviendo en Segovia, en mi pueblo, sería la persona más feliz del mundo con mi puesto de trabajo ahora mismo. Porque me tiro 12 horas algunos días y no me entero. Cuando antes he estado trabajando en una fábrica, de peón de fábrica, en una empresa de maíz en Segovia, y os puedo decir que no miraba el reloj porque si miraba el reloj me ponía a llorar del esfuerzo mental que tenía que hacer, es decir, ¿yo qué hago aquí? Era un trabajo de verano, pero igualmente era por ganar 4 duros contados y digo, no me imaginaría estar trabajando así 45 años, tengo que hacer algo en mi vida, tengo que hacer algo, tengo que buscar algo, tengo que encontrar algo que me haga feliz. Pues por ahora lo he encontrado. Así que yo os invito a que dejéis los miedos, dejéis el no soy lo suficiente, que nos pasa mucho, y os pongáis a invertir esa energía en decir, vale, quizás es verdad que no soy lo suficiente, pero vamos a buscar la manera de hacerlo. Tengo proyectos universitarios, tengo empresas, busco contactos, pregunto a mi padre, pregunto a mi madre, algo. Pero hay que moverse para intentar descubrir qué es lo que os mueve. Que quizás no sea la Fórmula 1. Bueno, si estáis algunos aquí, pues entiendo que os interesa, ¿no? Pero esto en cualquier cosa, y en cualquier cosa que vayáis a hacer en vuestra vida. Y tengo 24 años y parece que tengo 80 y os estoy dando una charla de vida, pero es que es de verdad lo que me mueve a mí todos los días, el motivo por el cual estoy ahora dando esta charla, en vez de estar con mi familia en mi pueblo, con mis amigos tomando unas cervezas, es decir, esto a algún lado me va a llevar, a algún lado donde quiero llegar y donde me va a hacer feliz. Pues si yo pude, pues de verdad, porque vosotros no, de verdad. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias por habernos inspirado de esta manera y ahora si queréis vamos a pasar a tomar algo ahí, si queréis seguir hablando, bueno, Bueno, si quieren hacer alguna pregunta ahora... podéis hacer, o alguien a lo mejor a lo mejor en el chat tienes alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora mismo, sin problema. Sí, sí. Vale, lo dejo ahí por si pregunta algo. Es que, bueno, perdona, disculpa, sí, disculpa que te interrumpa. Es que según has empezado la pregunta, digo, se nota que es mi primera charla, también os quería dar las gracias porque es mi primera charla así solo. Y bueno, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero una de las cosas que se me ha olvidado mencionar de formación es esa, lo gestionábamos nosotros. Por hacer un poco así breve resumen, el primer año siempre suele ser un año, al menos como funciona en Valencia, es un año de formación. Estás en segundo de carrera, etapa general, por así decirlo, sería entras en segundo de carrera. Ese año estás aprendiendo contenido técnico y demás, entonces estás aprendiendo en cómo se divide el equipo, cuáles son las partes del coche, cuál es la normativa, empiezas a especializarte en la disciplina en la que tú has entrado o en el departamento en el que tú has entrado. Yo, por ejemplo, era el departamento de estructuras y de chasis, entonces empecé a manejar programas de diseño, programas de cálculo de estructuras, materiales, procesos de fabricación con fibra de carbono y demás. Cuando empieza a llegar la etapa de testing y de competición, que ya empieza a ser, digamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya los meses de verano son las competiciones, hay gente que empieza a destacar, hay gente que empieza a tener un rol más del líder, un rol del que está cuando hace falta, el tal, y esa gente que empieza a destacar suele ser la que al año siguiente son los que dirigen los departamentos en los que se divide el equipo. En mi caso en Valencia creo que eran unos 7, estaba
en la parte powertrain del motor, estaba electrónica, estaba dinámica vehicular, aerodinámica, cada uno éramos el jefe de uno. Por eso a eso era lo que me refería antes, de que a mis compañeros franiales éramos los tres mosqueteros, pero después pues hubo uno que tuvo que dar un paso adelante. Y después, dentro de esos 7, 8 que suelen ser los coordinadores, hay 3 por encima, al menos en Valencia, que son los que dirigen todo el proyecto. Son los que se reparten, por así decirlo, las tareas que son más de management del equipo, de gestión del proyecto, de conversaciones con la universidad, todo renovar los espacios que hay que tener o los permisos que haya que tener medioambiental, o sea, es que parece una empresa literalmente. Entonces, después de esos 8, pues al año siguiente, que fue también mi proceso por el cual pasé, yo llegué a ser uno de los directores y yo me encargaba de la parte de la gestión económica y conversaciones con todo lo que tenía que ver con el politiqueo de la universidad, el delegado del gobierno que venía y quería ver el equipo, lo que fuera. Yo me dedicaba un poco a eso. Y algunos patrocinadores que eran los más importantes, que tenían que ver con el desarrollo del chasis, que eran Gurit y otra empresa, y la del molde, porque es un producto muy caro que no lo podemos tener en dinero, o sea, que no podríamos conseguir esos decenas de miles de euros de ese producto, y lo que hacíamos era, oye, por favor, esta empresa es la que nos hace el molde o nos patrocina dándolo calidad B de ese material, que no puede ser consumida por un público, por sus clientes oficiales, pero sí puede ser para un proyecto universitario. Claro, para ellos es un descarte, pero para nosotros es la vida. Entonces, pues quieras que no, las relaciones se tensan mucho en ocasiones cuando salen cosas mal. Con logística nos pasó un año, tuvimos un problema muy gordo porque había un conductor de camión que se vino hasta Austria, falta de comunicación entre nosotros. Bueno, pues al año siguiente te puedes imaginar, te estás jugando un patrocinio que si lo valoras en dinero son 40.000 euros. Claro, pues esas cosas, yo con 21 años estaba gestionando eso y digo, ¿y qué hago aquí gestionando yo 40.000 euros y un equipo de 50 personas? Entonces, por eso, sí, es autogestionado. Sí que tenemos apoyo de un profesor, pero es para, digamos, para el politiqueo. Para decir, sí, este es como nuestra referencia, pero en los que la cagábamos éramos nosotros. Y bien cagadas, además. Bueno, también es la esencia, ¿no? Mm. La clave, o sea, la idea es que ellos hagan que no, que se autogestionen y tenéis una manera luego de poder vender todo lo que han hecho. Los profesores que nos apoyaban eran más a nivel humano, vamos a decir, sí, no era a nivel gestión del proyecto como tal, sino a nivel de, oye, os hace falta un pequeño favor, yo tengo un contacto que a lo mejor os puede ayudar, o más a nivel, oye, podemos ir a tomar un café, tenemos estos problemas, tal, ¿tú cómo los afrontarías? Al final no dejamos de ser críos que estamos gestionando a más críos, o sea, es una guardería eso, es un descontrol absoluto, pero bueno, dentro de ese descontrol se aprenden muchas cosas. Espero haber respondido a la pregunta. Tienes más. Sí, bueno, claro, no lo he mencionado, perdonad. Sí que estudié, pregunta Diego Rodríguez que si estudié algo más. Estudié un máster de cálculo de estructuras privado en una empresa, o sea, no era ni un máster universitario. Pero por lo mismo que he dicho, yo digo, me la voy a jugar. Yo no creo necesitar un título universitario que acredite que yo soy máster en grado en ingeniería, o sea, máster en ingeniería mecánica. Yo quiero estudiar algo que sea muy preciso de cálculo de estructuras. Y encontré una empresa que se llama EDDM, que hace formaciones. De hecho, me gradué aquí, además, hace 6 meses del máster ese, y era un máster de una empresa privado de cálculo de estructuras, pero es que tenía profesores de Airbus, tenía profesores de Aciturri y de todas las empresas que tienen que ver con el tejido aeroespacial, tejido empresarial aeroespacial de España. Eh, Luego también tenía profesores de Talgo, de los fabricantes de trenes, y profesores del sector de defensa también tuvimos alguno. Entonces eran gente que estaba por la mañana haciendo su trabajo y por la tarde nos lo explicaban a nosotros. Entonces, eso era lo que yo buscaba. Y bueno, respondo también al Antón. Bueno, ¿en qué consiste mi día a día en Red Bull? A ver, tampoco puedo entrar mucho en detalle por temas de simplemente confidencialidad del trabajo, pero bueno, les he dicho que yo lo que me encargo es asegurarme que las piezas que se diseñan
pasen los requerimientos de fatiga, de cargas estáticas, bueno, simplemente que una pieza cuando vaya a montarse en el coche, pase lo que pase, para lo que está diseñado ese coche no se rompa. Y si se va a romper, pues avisarle al ingeniero de diseño y trabajar en conjunto para corregir esa pieza y asegurarnos que vaya a cumplir los requisitos que tenga. No sé si había alguna pregunta más por aquí. Ahora le... Ah, vale. ¿Se oye? Sí. Sí. De todos los errores que has hecho durante los años de estudios y tal, ¿qué cosas cambiarías o mejorarías? Buf, nada. Nada. Es lo primero, perdona, ¿tu nombre? Julen. Julen, encantado, Julen. Eh, yo te diría que nada, porque nosotros en mi año no ganamos nada, nada. En mis 2 primeros años, no, en mi primer año de Fórmula Este no ganamos nada. ¿Y si hubiera ganado qué? O sea, si ganas, por ejemplo, en la foto que os he puesto antes de explicándoles el diseño a los jueces, el primer design, que es como se llama la primera vez que tuve que defenderlo, me pilló un friki absoluto de la fibra de carbono, era un friki absoluto, me hizo unas preguntas que entre la presión que yo llevaba encima, la mala situación a nivel salud mental en la que yo estaba en ese momento de todo, eh, me destrozó. O sea, el tío me vapuleó a nivel técnico. Y cuando terminé eso, me senté. ¿Qué acaba de pasar? Llega el director que os he comentado antes y me dice, es que eso lo tenías que haber sabido. Es que eso tal. Tenía dos opciones, arrancarle la cabeza, porque la vena familiar por parte de mi madre es de arrancar la cabeza, o irme. Me fui y cuando ya me calmé, me pegué una de las mayores lloraderas a nivel histórico que me he pegado. Y soy muy, muy sentido, soy muy emocional. Me río por todo o lloro por todo. Si hubiera ido bien ese día, no habría tenido un camino que seguir a nivel ni técnico ni personal. Es decir, si hubiera ido bien, digo, bah, no tengo nada que aprender. Y si hubiera ido bien, mi jefe, mi director, me hubiera dicho, muy bien, tío. Ya está. Me fue mal. Dije, buah, lo que tengo que estudiar para empezar a ser útil, tela. Y ahí empecé a coger libros. No me había gustado leer nunca, pues empecé a leer. Y a nivel personal dije, yo no quiero ser un capullo integral como esta persona conmigo. Yo quiero ser un director el día de mañana. Yo quiero... o sea, yo se supone que, aunque en la escala, digamos, hay que dibujar una escala, yo sea el último y tú estés aquí, el que empuja el coche soy yo. El que te trae lo que se te ha olvidado en el box porque tenemos que ir a revisar esto soy yo. El que luego el que pierde los puntos también soy yo, no eres tú solo. Somos un equipo. Eso es lo bueno de Fórmula Steam, que somos un equipo. Lo que pasa es que quien tiene más experiencia te guía, no te hunde. Entonces ese tío me hundió, pero después vino uno que había pasado años antes por el equipo, me cogió de la mano y me dijo, vente, chaval, que te voy a explicar cómo son las cosas de verdad. Ese tío me enseñó, me habló, me calmé y dije, yo quiero ser como él, no quiero ser como el otro. Entonces ahí aprendí. O sea, sufrí mucho en ese momento, pero aprendí algo brutal. Y es una de las cosas por las cuales ahora estoy haciendo estas charlas. Porque cuando estaba en el equipo me gustaba enseñar, me gustaba ayudar. Muchas veces me habré equivocado y lo habré hecho fatal. Habré levantado la voz en alguna ocasión, seguro. Me habré expresado mal. Pero siempre en el fondo he tenido esa buena intención. Y esa buena intención me vino de uno de los peores errores que cometí, que era, en teoría, no estar bien preparado. Si te pilla un tío de 15 años de experiencia y tú llevas 6 en el equipo, pues dime cómo vas a estar preparado, ¿no? Pero haberte más o menos respondido. Sí, perfecto. No cambiaría nada, absolutamente nada. Muchas gracias. Aquí. Lo de los másteres, pregunta que si es interesante hacer másteres en Reino Unido. Desde el Brexit, los másteres en Reino Unido son carísimos.
sea, creo que el máster de Oxford Brookes de Motorsport son 25.000 euros un año, sin contar la estancia, sin contar gastos, sin contar viajes a España. Yo no sé si vuestros padres se lo pueden permitir. La mayoría de mortales no. Entonces, yo intento abogar por otro tipo de formaciones que existan en España y que no requieran endeudar a toda tu descendencia futura por algo que no está seguro. Y tengo compañeros, obviamente, porque es una fuente de ingenieros Oxford Brookes, pero son 25.000 euros. Invertir, los podéis invertir en cualquier otra cosa, en cualquier otra formación en España y os irá o incluso mejor. Eh, el tema de formación, pregunta que si hubiera estudiado alguna formación profesional que sea más práctica antes que estudiar el grado. No. Y digo por qué. Es otro de los temas que también intento tratar en mis redes sociales, que es formación profesional e ingeniería no tienen por qué mezclarse. En muchas ocasiones no tienen nada que ver. Un chico que le gusta mucho tocar, que le gusta mucho que le gusta montar motores, que le gusta un mecánico, un niño de taller, no tiene que hacer una ingeniería. Si es malo en matemáticas, si es malo en física, pero lleva desde los 4 años llevándole las llaves a su padre y ayudándole a montar un motor, ayudándole lo que sea que le ayudarían, manchándose de grasa, poniendo inyectores, poniendo no sé qué, poniendo tal, no le lleves a estudiar una ingeniería, llévale a ser mecánico, que también se puede ser mecánico de Fórmula 1 y la mayoría de mecánicos de Fórmula 1, por no decir todos, vienen de formaciones profesionales o de haber tenido, hay un ingeniero muy famoso que era un mecánico muy famoso que era de Red Bull, que es en redes sociales se llama F1 Mech, es el típico que salía siempre negro con las rastas, que no aparenta nada de ser un mecánico, era un mecánico excepcional, pero porque el tío había sido mecánico de taller, sin ninguna formación específica ni nada, y empezó a buscarse la vida yendo con su coche a los circuitos a pedir por favor trabajar gratis a equipos de Fórmula 4, de Rally, de Dakar o de lo que fuera para empezar a ganar experiencia en mecánica. Ese tío no tenía que estudiar una ingeniería. Y mucha gente me pregunta, no, primero me hago el grado medio, el grado superior y luego la ingeniería. Y digo, grado medio 2 años, grado superior 2 años, ingeniería 4 años, 8 años de tu vida. Y digo, ¿pero qué quieres ser? Dice mecánico. Y digo, ¿y los 4 años de ingeniería para qué? Los 2 años del grado superior, te iba a decir que para qué, porque el grado superior también es diferente del grado medio que existe de electromecánica o mecánica. Entonces, es otro mundo, no tiene nada que ver. Y yo a nivel ingeniería, si vas a estudiar ingeniería, es bachillerato ingeniería, no hay que pasar por el grado superior. ¿Alguna pregunta más por aquí antes de leer en el chat? Que he visto que hay otra. ¿No hay más preguntas por aquí? ¿Nadie? ¿Alguno introvertido que no se atreva? Vale. ¡Buah! Madre mía, qué pregunto. Río me pregunta que cómo empezaría un proyecto de Fórmula Steam en una universidad desde cero. Bueno, voy a intentar, puedo responderla, pero voy a intentar responderla. eh, Me habló un chico en Salamanca que existía el equipo, pero se debió de ir al garete y demás. Madrid, una hospital privada, Mm. el germen hecho. Sí, es que hay algunas. Por ejemplo, como empezó Valencia un poco desde cero, para que, para que tengáis un ejemplo. Lo primero sería ir a una competición, o sea, intentar ir a una competición y ver lo que se vive. Así fue un poco como empezó Valencia, que no tenían el coche, no tenían nada y fueron a una competición en Barcelona. Porque ahí te genera una chispa de ganas extra de decir, ¡buah! El año que viene, con nuestro coche, aquí. Seguramente al año siguiente no tengas ni el chasis, pero bueno, ya tienes como la chispa para empezar, que es lo que hace falta. Eh, Hace falta definir una estructura y unos objetivos. Es decir, no puedes, la mayoría de equipos no podrían empezar diciendo queremos hacer un coche para competir el año que viene, porque no es real. Siempre se requiere como un año previo
de búsqueda de patrocinadores, porque hace falta dinero, porque la mayoría de productos, aunque sea una máquina de soldadura para hacer un chasis de tubos, cuesta 2.000 pavos. Los tubos cuestan dinero a menos que te los den. El argón para soldar cuesta dinero y te empiezas a ver la cantidad de materiales y de productos y de materias primas que necesitas para fabricar un coche a nivel electrónica, a nivel el propio chasis, a nivel los alerones, aunque la aerodinámica lo dejaría como lo último, eso sí que no hace falta hasta que tengas un coche. Las ruedas cuestan dinero, las llantas cuestan dinero, los mecanizados de la suspensión cuestan mucho dinero. Entonces, hace falta patrocinadores y empresas que apoyen. Y hay que definir una estrategia de marketing para ir a esas empresas y decir, por favor, queremos lanzar este proyecto, cualquier cosa que nos des nos sirve. Ya sean 500 euros o esos 2 tubos que tienes tirado ahí, que yo he ido a empresas a decirle, tienes 2 vigas ahí y me vienen bien a mí, dame las vigas, que me las llevo a casa. O sea, eso lo hemos hecho. Y el primer año diseñar el coche. Y diseñar un coche que sea sencillo, fiable y que te permita correr. O sea, lo más importante de Fórmula Steam es pasar las inspecciones técnicas, porque si no, no corres. Y quedarte en una competición en las inspecciones técnicas y no poder pasarla es muy duro. Claro, si es tu primer año, lo que necesitas es intentar pasar el máximo número de barreras posibles para ir aprendiendo en cada una de ellas. Y la más importante es llegar al menos a presentar un coche en la competición con el cual puedas ir a ponerte delante de esos jueces. Al menos con eso ya, empezar por ahí sería lo más clave, desde mi punto de vista. Bueno, si no, por no alargarlo mucho, respondo 2 preguntillas más, ¿no? Bueno, que no sé cómo vamos de tiempo y eso. No, justo, Pedro, te respondo rápido, Pedro, la pregunta que dices que si quieres ser mecánico, yo no te recomiendo sacarte la carrera, porque no te va a servir, básicamente. Y del proceso de selección no puedo explicar mucho, pero lo que sí que puedo decir fue una anécdota que, bueno, es anécdota, pero no mucho. O sea, esto no es ninguna novedad y si buscáis información en Reddit existe, por eso lo estoy diciendo. No puedo hablar en específico de qué fue lo que hice durante el proceso de mis entrevistas, pero lo que sí que os puedo contar fue cómo está organizado, vamos a decirlo así, y qué fue lo que me ayudó a mí a destacar. En la entrevista, normalmente son entrevistas grupales, al menos las de los puestos de graduate, ¿vale? Es decir, sois 5, 6, 7, 8 personas para un mismo puesto. En mi caso éramos 6. Y tenéis que hacer lo normal, siempre suele ser, que además es lo lógico si lo pensáis, se hace una entrevista grupal a nivel de actividad para ver cómo se desenvuelve cada persona y luego ya entras en el individual a hacer entrevista técnica, entrevista personal, preguntas técnicas, lo que sea. Uno de los mayores errores que cometieron, me atrevo a decir que 4, es que justamente éramos 6, nos contrataron a 2 y los otros 4 se fueron. Los 4 que se fueron, desde la primera actividad que hicimos, yo ya dije, estos no son competencia, porque estaban callados, callados como tumbas, en una actividad que era grupal, para resolver X cosa, que teníamos que intercambiar información, comunicarnos entre nosotros para resolver algo. Y había 4 personas que estaban así. Luego miré el currículum de una de ellas, una chica de Ecuador. Tenía un currículum, pero que no os imagináis, o sea, sorprendente, con notas espectaculares en la universidad, proyectos que se supone que yo debería saber lo que eran y no tenía ni idea de lo que hablaban. Era una chica brillante, pero era lo más tímido que he visto en mi vida. No se puede ser tímido en una situación así. O sea, te tienes que destacar, tienes que sacar esa chispa. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Evaluar un poco el nivel de saco mi vena Fórmula Student Leader, pregunto, ¿tienes esta información? ¿Me puedes pasar esto? ¿Tú qué información tienes? No sé qué. Pero luego a la vez también había que relajar para decir, oye, no quiero que parezca que estoy pisando a nadie. Yo eso era de lo único que me tenía que preocupar, de lo que yo estaba haciendo. Porque el resto es que estaban callados. Digo, no puedes estar callado. No sé qué clase de formación nos han dado, pero no puedes viajar desde Ecuador y estar así en la silla.
Yo estaba, esta información, va, tal, resolvemos esto. Oye, he encontrado esto, tal. No paraba. Eso yo diría que es de los mayores consejos que os puedo dar, que es que os empecéis a quitar el miedo de hablar en público, lo que sea, si creéis que tenéis un mensaje bueno de dar, un mensaje bueno y adecuado para dar. Y en esta ocasión de la entrevista fue clarísimo que esas personas serían buenísimas técnicamente, pero a nivel comunicación eran pésimas. Bueno, parece que no hay más preguntas por aquí. Espera, que te dejan el... Nada, pues era un poco comentarte creo que somos de Moto Student, Sí. de la Politécnica. Entonces, quería preguntarte si también hay como gente de Moto Student o has conocido gente o si es una formación que es válida para trabajar en todo este mundillo. No conozco, yo personalmente, perdona, ¿tu nombre? Soy Alex. Alex, encantado. Claro. Yo no conozco, personalmente no conozco a nadie. No significa que no lo haya, siempre digo lo mismo. Yo no lo conozco, pero porque cuando te mueves en un círculo, esto es como en política, te mueves en un círculo de política, solo te enteras de lo que te interesa, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo. Yo solo conozco gente de Fórmula Steam, pero es cierto es que conozco mucha. Conozco mucha gente que han hecho másteres de motorsport en Reino Unido y demás. Cuando he estado buscando, por ejemplo, gente que había hecho másteres en España, los másteres que existen de motorsport en España, no he visto a nadie. No significa que no lo haya. Pues con MotoStudent lo mismo. Conozco el proyecto, porque lo hay en Valencia. Por ejemplo, en Valencia te puedo decir que a nivel proyecto es que no hay nada similar a Fórmula Student, ¿vale? No sé si, por ejemplo, para MotoGP lo existe, pero bueno, lo que era tu pregunta para Fórmula 1, yo no los conozco, ¿vale? Pero al final lo importante de eso sería si tú crees que lo que estás aprendiendo es útil. O sea, yo mientras estaba estudiando, mientras estaba en formulación, yo decía, estoy aprendiendo sobre materiales compuestos, estoy aprendiendo sobre esto me va a ser útil para lo que yo quiero hacer. Si tú, por ejemplo, quieres ser ingeniero de telemetría, por ponerte un ejemplo, yo quiero ser el que ve los datos del coche y toma decisiones sobre ello. ¿Lo estoy haciendo? O al menos similar. Estoy trabajando con sensores, estoy trabajando con tal, aprendo a leer datos, sé programar, sé hacer tal. Sí, no. Eso lo tienes que valorar tú. Entonces, si no lo estás haciendo, pues igual tienes que decir, vale, tengo que cambiar si mi objetivo es este, ¿sabes? Si mi objetivo es ser un ingeniero de neumáticos y estoy diseñando electrónica, no casan mucho, ¿no? Entonces, no sé cuál sería tu caso. Pues en plan, yo, como digo, en Powertrain, me Sí. digo a celdas de descarga, como también el diseño de la batería, toda la parte de esqueleton, del CAT TV5 y Ajá. eso. Entonces, hace que la pregunta si de cara a Fórmula 1, pues hay como también como este mundillo de eléctricos, electricidad, Ahora iluminación. mismo, con la nueva reglamentación de 50% motor de combustión, la potencia tiene que venir del 50% motor de combustión, 50% de eléctrica, de las baterías. Ahí lo tienes, o sea que por buen camino vais, eso seguro. Bueno, si quieres una última pregunta por aquí, si no... Bueno, voy a responder aquí ahora que están... Espera, voy. No, que has hablado como que la carrera ya como que al final ibas a lo justo y necesario y no sé si es algo como imprescindible tener la carrera o hubieses hecho algún camino diferente o la hubieses, o sea, si pudieses hablar con tu yo de bachillerato, le dirías otra vez sí, vete a la ingeniería mecánica, aunque sea un coñazo hablando mal, pero o le hubieses dicho que se metiese a otra cosa, a otro camino más práctico o eso. ¿Tu nombre es, perdona? Irene. Irene, encantado. Actualmente la ingeniería es imprescindible porque te lo piden. O sea, tienes que ser ingeniero. Desconozco ahora, conozco gente que para puestos de, por ejemplo, que tienen que ver con telemetría, datos y demás, también los matemáticos por el tema de análisis de datos y bueno,
cosas que la verdad a mí se me escapan de mi conocimiento, también sirven. Pero por lo general, ingenierías o ingenierías relevantes, todo lo que tenga que ver con la rama industrial, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, mecánica, todo ese mundillo, sirve cualquiera y te hace falta. Yo por lo que decía, que no es que os quiera dar el ejemplo ni es el camino a seguir. O sea, idealmente si lo puedes compaginar las dos cosas, porque te formas por un lado y te formas por el otro, perfecto. En nuestro caso, a mí no me daba la vida y yo estaba estudiando la ingeniería porque me hacía falta, primero, para estar en Fórmula Student, porque es un proyecto universitario, y segundo, porque me lo pedían para el puesto de trabajo. Si tú entras en una descripción de un puesto de trabajo de Fórmula 1, pone, se requiere un grado en ingeniería relevante. En algunos casos te piden que tengas una relación, no sé exactamente cómo es, esto tómalo entre comillas, lo que voy a decir ahora, pero ponen como un criterio en el cual se supone que tienes que tener como un 7 de media más o menos en la carrera. En algunos puestos lo he visto, no en todos. En el que yo solicité creo que era más y yo no lo tengo. Tengo un 7 justo. Y creo que era como un 7,5. O sea que te pueden hacer un poco la vista gorda si tu perfil es interesante. Te hace falta la ingeniería, sería mi respuesta, pero no es suficiente. Sería como titular. Ah, no lo he visto. No conozco personas con discapacidad en Red Bull, la verdad. No lo había pensado, pero no que yo, no lo sé. Respuesta corta, no lo sé, la verdad. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Si lo dejamos ya por aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Voy a quitar esto. Y por lo dicho, para ya es que alguien se quiere hacer una preguntilla. Pues, Petit comité, ¿no? sí, algún tímido que no haya querido hablar. Sí. Pedro. Venga, gracias por el micrófono. Diego, Pedro de nuestra junta de. Buenas, encantado. Eh, Sí. Simplemente finalizo y ya está, ¿no?